Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el horario que vayan a escuchar esta grabación. Mi nombre es Mónica Fernández Braga, soy coordinadora del Observatorio de Educación Intercultural y Decolonial de la Universidad Nacional de Quilmes y hoy estamos con Alejandra Maile, que es doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del CONICET y profesora titular a cargo de Historia de las Ideas Sociales, Políticas y Filosóficas de Argentina y América Latina, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado Brasil, márgenes imaginarios, lo popular en ay, perdón, en la novela y el ensayo del siglo XIX, a la vanguardia en el año 2011, y archivos de psiquiatría y criminología en la etapa 1902-1913. Concepciones, también otro texto, Concepciones de la alteridad social y del sujeto femenino, el año 2016. Primero que nada, quiero agradecer a Alejandra la oportunidad que nos da de conversar con ella. Nosotros somos, el observatorio es nuevo, hace prácticamente año y medio que estamos trabajando, y nuestra idea es, de algún modo, en líneas generales, descolonizarnos intelectualmente. Y creo que el texto de Alejandra, así como el texto de Altamirano, en el que habla de la invención de nuestra América, que llegué a él justamente por este texto, me parece que son textos em, significativos para poder iniciar ese camino que obviamente han iniciado hace mucho tiempo autores y autoras de nuestra América, pero que todavía no tienen el peso suficiente como para intentar encarar asignaturas, seminarios en torno a esa descolonización intelectual. Entonces, de ese lugar, Alejandra, además de agradecerte enormemente la oportunidad, preguntarte cómo van surgiendo este tipo de lecturas e investigaciones que nos llevan a ese camino de descolonización intelectual. Bien, antes que nada, Mónica, muchas gracias por este espacio, por esta posibilidad de pensar el libro en diálogo. En mi caso en particular, yo tengo una formación como latinoamericanista de base, dedicada a América Latina en el campo de la literatura, pero también de la sociología de la cultura. Y desde hace muchos años me enseño historia de las ideas, entendida como historia intelectual, como historia de los discursos sociales. Entonces, mi interés desde hace un tiempo es pensar críticamente la tradición de las ideas, sobre todo en Argentina, pero con una perspectiva latinoamericanista. Esto me lleva a detectar desde hace muchos años, un vacío desde el punto de vista de los trabajos que piensan Argentina en comparación con otros contextos latinoamericanos, Argentina-Brasil, Argentina, el mundo andino, Argentina, México, eh, y además creo que una perspectiva amplia latinoamericanista para pensar la Argentina detecta no solo algunos silencios en cuanto a autores que han sido poco trabajados, sino que además puede dar a conocer los límites ideológicos del eurocentrismo argentino, es decir, una perspectiva que a veces en los estudios sobre la Argentina, sin querer, prolonga algunos mitos respecto de la identidad nacional, mitos que han sido forjados por la tradición del pensamiento argentino. Pienso, por ejemplo, en José Ingenieros, planteando en su sociología argentina que efectivamente la Argentina ha logrado
una consolidación identitaria como país predominantemente inmigrante, europeo, de cara al puerto y al internacionalismo modernizador, y dando la espalda a una realidad de una Argentina más latinoamericana, más abierta a problemáticas que tienen que ver con la cuestión indígena, con el mestizaje, con debates del americanismo que han intentado americanizar la Argentina por lo menos desde fines del siglo XIX en adelante, y que a veces los estudios sobre la historia de las ideas argentinas pierden de vista, porque al prestarle atención a este tipo de discursos más hegemónicos en nuestra tradición identitaria, bueno, prolongan una invisibilización de otros autores y de otras perspectivas, incluso de autores que no necesariamente son marginales en nuestro campo intelectual. Pienso, por ejemplo, en Joaquín B. González, en Ricardo Rojas, autores que debatieron con José Ingenieros, que tuvieron una perspectiva disidente, que fueron figuras importantes en nuestro campo intelectual, pero que desarrollaron una mirada más atenta al interior, a los interiores de la Argentina, y que pensaron la cuestión indígena, que pensaron el mestizaje entre elementos hispánicos e indígenas, teniendo en cuenta lo indígena no como algo solo del pasado remoto prehispánico, sino también valorando el mestizaje colonial hispano-indígena, e incluso en algunos casos denunciando la desaparición, ya sea por la vía de las campañas militares, ya sea por otras formas de explotación. Digo, la desaparición de universos culturales que estaban en peligro, que estaban disolviéndose, ¿no? Que autores como Ricardo Rojas, por ejemplo, ponen en el centro de la denuncia en algunos momentos, ¿no? Siempre con limitaciones, siempre con contradicciones, por supuesto. Así que bueno, este es un poco el recorrido o la intencionalidad, digamos, general de la investigación mía de los últimos años. Estaba escuchándote atentamente, entonces digo, en el campo no solamente de la prevalencia ideológica del eurocentrismo, sino también en la cuestión de la participación política de sujetos y sujetas, ¿no? De poblaciones originarias, de disidencias sexuales, mujeres también, porque también tenemos ese problema, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta negación, de algún modo, para usar palabras de Kusch, de Rodolfo Kusch, ¿no? Que también está incluido un capítulo en este texto, esta negación del pensamiento indígena y popular, es más que nada, desde tu punto de vista, ¿no? Es más que nada pensando en que necesitamos poner énfasis en una educación de tipo sarmientina, más pensada en los Estados Unidos, o si uno quiere más en una educación de tipo al estilo de Alberdi, más enfocada a Europa, o ha llegado el momento, digo, a mí me gusta usar esa frase de Foucault que dice que no podemos hablar de cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y creo que este es el momento de algún modo, visibilizar todo ese caudal cultural que han tenido nuestras poblaciones originarias, ¿no? Sobre todo en el sentido ético, ¿no? El etos de las sociedades originarias me parece que es mucho más solidario, por llamarlo de algún modo, que el etos de el mundo eurocéntrico, que es el que obviamente nos ha conformado nuestro pensamiento. Entonces, desde ese lugar, es ideológico, es político, es epistemológico el problema que tenemos, que no podemos visibilizar de una buena vez por todas el caudal cultural de nuestros territorios. Bien, la pregunta es meter el dedo en la llaga, ¿no? Es el corazón, digamos, del problema. Eh,
y bueno, voy a tratar de reflexionar sobre eso, pero antes que nada quiero aclarar que al menos el libro no tiene la intención de ser un programa prospectivo sobre cómo pensarnos en términos de resolver el problema identitario. Ujú, Lo que sí busca exhaustivamente, o al menos lo más exhaustivamente posible para mí, busca resolver algunas cuestiones sobre el modo en que ha sido pensada la problemática indígena entre los intelectuales argentinos desde fines del siglo XIX hasta inicios de la década de 1960. Entonces, abarca un periodo que yo creo podemos definir como indigenismo paternalista, es decir, un momento en donde los indigenismos en Argentina y también en el resto del continente pensaron la visibilización del problema indígena como un elemento prioritario, pero que lo hicieron desde una mirada de tutelaje, desde una mirada rejerarquizadora, en donde la intelectualidad blanca, culta, eurocéntrica, no abandona una posición de representar a la alteridad y de negociar, mediar en un proceso de inclusión material y de inclusión simbólica, pero siempre regulada desde arriba. Esto yo creo que se mantiene desde fines del siglo XIX hasta al menos inicios de los años 50, y en algunos casos podríamos pensar que Push tiene todavía algunos resabios de un pensar al otro desde cierta, por más allá de la buena voluntad con la cual él piensa el reconocimiento y la fuerte valoración del pensamiento indígena como base para un filosofar americano. Más allá de esas cuestiones, creo que hay cierta idea de tutelar, por ejemplo, para pensar al otro manteniéndolo por fuera de la occidentalización, en lugar de interpelar directamente al otro para que por sí mismo agencie sus demandas de en qué aspectos quiere ser incluido y en qué aspectos quiere preservar sus diferencias. Bueno, esa es toda una zona problemática. Creo que a partir de los años 50 en adelante crecieron perspectivas críticas de ese indigenismo paternalista en el campo de la antropología y en el campo de los movimientos indígenas en particular también, que podríamos pensar de algún modo como contraindigenismos, ¿no? En la medida en que reaccionan justamente contra los resabios del paternalismo, del tutelaje que muchos intelectuales mantuvieron respecto de lo indígena. Entonces, bueno, en primer lugar esa cuestión. Entonces, mi intención ha sido explorar sobre todo perspectivas que por el solo hecho de poner el acento en el valor de lo indígena y en plantear que lo indígena es un elemento fundamental en nuestra configuración identitaria, ya estaban asumiendo una posición marginal o en algunos casos yo diría incluso contrahegemónica respecto del discurso dominante en la definición de la identidad nacional. Más allá de que aún en esos autores podemos encontrar al interior de esa posición marginal límites y contradicciones propias de una mirada que continúa jerarquizando, continúa pensando una mediación que tutela y que por lo tanto también debe ser cuestionada. Entonces, en esa exploración encontré algunos autores muy interesantes y poco conocidos. Para mí uno de los casos más emblemáticos es el de el francés Henri Giroir. Es un médico cirujano que a fines del 19 escribe un trabajo muy importante revalorizando las cosmovisiones indígenas y no solamente del noroeste argentino, sino también de la Patagonia y del Gran Chaco, en tres grupos que él define como quichua aymaras,
por un lado, araucanos por otro y guaraníes por otro. Esos tres grandes grupos son los que él estudia. Y habiendo sido cirujano de la campaña del desierto, o sea, habiendo participado en la posición, digamos, represiva en sus comienzos, bueno, a fines del 19, para 1890 y pico, luego sale publicado en español en 1901, un libro que se llama Lo oculto entre los aborígenes de América del Sur, de Sudamérica. Bueno, en ese libro, este autor, muy poco conocido, que además tenía una perspectiva muy vinculada al esoterismo, él era representante de la escuela de Papy en París, la escuela hermética, la École Hermétique. Él viene con una propuesta de reivindicar los saberes ancestrales de las comunidades indígenas en toda Sudamérica, fundamentalmente en estos tres grupos, y plantea que este saber es homologable a otros saberes esotéricos de Occidente y de Oriente en paridad de situación, e incluso en su trabajo incorpora una denuncia sobre el crimen de la campaña militar contra los indígenas en Patagonia. Entonces digo, hay como algunas perlitas de voces que se han perdido y que me parece que merecen ser reconocidas, incluso para pensar autores como Rodolfo Kusch, con todos las contradicciones. Es evidente que hay que reconocer en Kusch un valor muy, muy importante en problematizar el cómo filosofar en América y en Argentina en particular, considerando el pensamiento indígena como una base desde donde filosofar. Digo, un autor como Kusch en general, se ha pensado en los estudios decoloniales como una figura muy original. Y yo creo que esa originalidad hay que relativizarla, Mm, incluso para beneficio del propio Cuyo. Es decir, hay sí, que relativizarla incluyéndola en una tradición de pensamiento en Argentina que sí tiene voces, que sí ha tenido lecturas en una relación de afiliación entre generaciones, pero que es muy poco conocida. Que justamente poder iluminar a Kusch desde qué elementos lo revinculan, por ejemplo, con un Bernardo Canal Feijó, y desde Canal Feijó con un Ricardo Rojas, y ese Ricardo Rojas en diálogo con Joaquín B. González, y probablemente ambos dialogando con autores del tipo de Henri Giroir. Todo esto me permite ir pensando una suerte de cadena de voces cuyos eslabones suelen no ser conocidos ni individualmente ni como relación de afiliación en una tradición de pensamiento. Y creo que esa es una tarea también, digamos, de política académica, ¿no? El volver a darle voz a tradiciones de pensamiento que por las mismas relaciones de dominación histórica se han perdido, ¿no? Darle continuidad a tradiciones de pensamiento me parece que es una forma también de pensar políticamente en restaurar lazos que debieron mantenerse, ¿no? Por ejemplo, cuando Kusch habla, retomando a Carl Jung, de una introyección de lo indígena como el elemento inconsciente reprimido en la mentalidad de, el- de los sectores populares en Argentina, por ejemplo, una idea que está en América Profunda y en muchos otros ensayos de Kusch. La verdad es que esa idea de una introyección de lo indígena como un elemento inconsciente reprimido está ya en Ricardo Rojas, aunque Rojas no utilice el vocabulario de Freud o de Jung para referirse a lo inconsciente, pero él ya piensa que lo indígena es un elemento que está reprimido
que está olvidado, que está obturado, pero que es centralísimo en la configuración de la identidad nacional en Argentina. E incluso ya puede pensar que esta operación de sacar a la luz ese elemento reprimido es una operación equivalente a la inclusión de los indígenas en términos de democratización social, económica y política. Luego, Bernardo Canal Feijóo, en donde es más fuerte la gravitación del psicoanálisis freudiano y de otros autores vinculados a Freud para pensar en términos sociológicos la construcción de una identidad nacional, el papel del folclore, incluso Canal Feijóo habla de una formación de lo inconsciente desde el folclore, con una idea muy, muy parecida a la de un autor brasileño de los mismos años, de la misma década del 30, que es Arthur Ramos. Arthur Ramos, en un libro que se llama Un Negro Brasileiro, acuña la idea de inconsciente folclórico, ¿no? Tomada de Jung, una idea propia de Arthur Ramos, tomada de Jung, para pensar el modo en que el inconsciente es moldeado eh, por un saber, digamos, colectivo, un inconsciente colectivo, en donde el folclore juega un papel muy, muy importante. Bueno, con esta idea, Bernardo Canal Feijóo, sin citar y probablemente sin conocer a Arthur Ramos, en la misma década del 30 está pensando el mismo problema en los mismos términos, por ejemplo, en su libro Mitos Perdidos de 1938, y muy influido por su maestro Ricardo Rojas, llega a plantear que el elemento indígena es efectivamente un elemento que está reprimido e incluso uno puede equiparar esta idea con la idea de forclusión, es decir, no solo está reprimido, sino que directamente no puede ser pensado, es tal el nivel de represión, ¿no? En la construcción identitaria nacional. Entonces, si uno piensa ese tópico de Ricardo Rojas a Canal Feijóo y de Canal Feijóo a Rodolfo Kusch, queda muy claro que estos autores estaban como tomando la posta uno detrás del otro para reclamar, para a viva voz, digamos, plantear un problema, poniendo en jaque, digamos, toda una tradición del discurso identitario hegemónico. Entonces, creo que también el trabajo académico implica hacer una suerte de justicia en términos de dar a luz voces y poner en vinculación autores que a veces se leyeron y a veces tampoco existió una afiliación explícita o consciente, pero sin embargo estaban trabajando desde una perspectiva parecida. Entonces, un poco el libro busca, por un lado, preservar la especificidad de cada autor y de cada período, pero al mismo tiempo ir como exhumando, ¿no? Puntos de contacto que pudieron haber sido reconocidos por los propios autores y en algunos casos no fueron, no establecieron un vínculo de afiliación explícita por distintas razones, ¿no? Y algunas de esas razones pueden tener que ver con que el carácter marginal de sus lugares de enunciación también se traduce en alguna dificultad para establecer puentes, lazos con tradiciones de pensamiento, con saberes disciplinares que se están consolidando a veces desde los márgenes, con contradicciones. Bueno, hay muchas variables ahí para poder pensar el por qué no se consolidó un indigenismo con mayor coherencia, solidez, cohesión interna en el pensamiento argentino de esta etapa. La verdad es que da para múltiples conversaciones más, ¿no? Pero me quedo pensando en el tema de esto de la jerarquía, sobre todo en Kush, que es el autor que más he trabajado, ¿no? Y cuando, no digo que no,
digo, es probable que haya comprendido mal, pero cuando Kush relata sus experiencias con personas del altiplano, de algún modo, en el esbozo de una antropología filosófica americana, sobre todo, ¿no? En donde relata su metodología, ¿no? Y pone como en el mismo nivel, dice que es una situación de sujeto a sujeto, ¿no? Entonces digo, metodológicamente hablando, parecería, digo, que Kush no pone un sentido jerárquico al trabajo del informante o de la informante, como uno le quiera llamar, a la persona que actúa en el momento del trabajo de campo. Pero a mí, pero, es decir, por un lado tenemos lo metodológico, ¿no? Pero por otro lado tenemos el reconocimiento, si se quiere, de algo que me enseñó Arguedas, el Arguedas peruano, ¿no? Leyendo sus novelas, eh, y él se opone eh, potentemente a la cuestión de hablar tanto de indigenismo como de folclore, ¿no? Él defiende todo ese etos ancestral que fue de algún modo lo que fue incorporando en su vida, ¿no? Entonces, eh, a mí me vuela la cabeza, ¿no? Pensando en esto de cómo recuperar entonces, si recuperamos la tradición del ensayo y de la escritura de nuestros autores, y hablo de toda nuestra América, ¿no? Porque digo, acá traje a Larguedas peruano, pero podía haber traído un Mariátegui o no sé, o a un Martí, o a un Simón Rodríguez, digo, siempre pensando en cómo revivir la llama de nuestra identidad, como decías, Alejandra, ¿no? Entonces, de ese lugar, em, ¿cómo pensar una metodología de investigación que de algún modo se corra sin desmerecer todo ese trabajo analítico, eurocéntrico, que es al que estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar desde ese lugar, ¿no? Digo, ¿podremos recuperar una narrativa literaria, supuestamente, entre comillas, de ficción, pero que no lo es tanto, por ejemplo, en Arguedas y en tantos otros autores, ¿no? Eh, como, como, como corpus eh, para trabajar en una investigación que nos hable de nuestra identidad? Bien, bueno, varias cosas. Por un lado, creo que uno de los problemas es la propia noción de identidad. Vos hace un rato comentabas que te había sido interesante el último libro de Carlos Altamirano y sinceramente mi investigación converge con la perspectiva de Carlos en el sentido de plantearse la identidad no como un elemento dado ontológico, como una esencia Sí, definida e irreversible, sino como el efecto de discursos que han hablado acerca de la identidad. En ese sentido, diría que es más adecuado pensar construcción de identidades, pensar esas identidades más bien como procesos y también como luchas, ¿no? Por la mm, imposición de un sentido hegemónico. Entonces, no creo que haya una identidad a priori como un elemento esencial. Me interesan en ese sentido los enfoques que piensan más bien la identidad como proceso, como efecto de discursos y como lucha, ¿no? Como verdaderas disputas. Y creo que en ese sentido se puede pensar, bueno, toda nuestra historia de las ideas en Argentina y en América Latina como verdaderas luchas campales, ¿no? Por mm, imponer un sentido hegemónico respecto de la identidad. Eso como primera advertencia, porque, bueno, me parece que es un cambio de foco epistemológico importante. Desde mi posición, pensaría en estos términos. Eh, y con respecto a lo que vos planteabas de Kush, sí tendría en claro que la obra de Kush es larga. sí, En el libro yo abordo América Profunda, que es su primera incursión de ujú, lleno en el pensamiento prehispánico, y es un texto
todavía muy lejos de pensar una metodología en clave de entrevista en profundidad, en clave de escucha en paridad de situación con un sujeto copresente, ¿no? El trabajo de América Profunda, no nos olvidemos que ahí Kush creo que está fuertemente inspirado por Miguel León Portilla, por su libro La filosofía náhuatl explicada en sus fuentes. No recuerdo exactamente el título de ese texto maravilloso de León Portilla, que apunta más bien a una exhumación, ¿no? De concepciones del mundo, de cosmovisiones prehispánicas, tal como se conocieron a partir de la conquista y colonización de América. Es ese el Kush de América Profunda. Efectivamente, como vos decís, en textos posteriores, Push empieza a incursionar en metodologías que provienen de la antropología y Sí. a pensar la entrevista con un otro en una situación de paridad. Y ahí, bueno, hay muchísimo para decir porque creo que ahí es un Kush que se está abriendo, que está rompiendo más claramente con este molde de un indigenismo más paternalista, con un indigenismo que además de ser más paternalista es más arqueologizante, ¿no? Un poco otro eje que en todo el libro voy persiguiendo es cómo estos autores, desde fines del 19 hasta los años, inicios de los 60, suelen estar obsesionados con el mundo prehispánico, sobre todo de las llamadas grandes civilizaciones del mundo andino, ¿no? Tiahuanaco, el mundo inca y sus derrames, también entre comillas, hacia el noroeste argentino, ¿no? Y cómo esto arma un mapa simbólico del país en donde el NOA suele tener un prestigio particular frente a áreas más devaluadas como la Patagonia y el Gran Chaco. Ujú. Así que bueno, ese es un eje que me permitía decir Kush de algún modo es un punto de llegada, pero también es un punto de inflexión hacia otras etapas de Kush posteriormente. Y lo que siempre he pensado y estoy trabajando, por ejemplo, en mis clases de grado, es cómo la literatura testimonial, que es muy fuerte a partir de la década de 1960, provee de herramientas de investigación para escuchar al otro y que el otro en una relación de complicidad, de acuerdo, que también tiene sus complejidades, ¿no? Con el intelectual, acceda a publicar su concepción del mundo, su experiencia de vida. En ese sentido, me parece que son fundamentales. Desde el primer texto, uno de los primeros de este boom de la literatura testimonial, que fue la biografía de un cimarrón de Miguel Barnett en Cuba, en diálogo con un ex esclavo, que es Esteban Montejo, de ahí en adelante hasta Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de la década de 1980, o Domitila Barrios en su testimonio Si me permiten hablar. Bueno, no hace mucho ha publicado chamán Yanomami, un texto maravilloso en portugués que se llama A Queda do Céu, la caída del cielo, en donde de algún modo lo inicia al antropólogo con quien colabora, ¿no? Lo inicia en la cosmovisión amazónica, Yanomami. Entonces, digo, claro, yo creo que a partir de los 60, y en esto tuvo mucho que ver la Revolución Cubana para darle impacto a la literatura testimonial, creo que la literatura testimonial abrió la posibilidad de que los intelectuales reprocesaran su posición frente al saber del otro y establecieran formas de colaboración mucho más simétricas, mucho más respetuosas, que obviamente abren un horizonte sobre el cual viene trabajando la antropología, pero también el ensayo, la literatura. Y sí creo con vos que textos como los de José María Arguedas han colaborado muchísimo, ¿no? Creando condiciones para que se desarrollara también la literatura testimonial con el impacto que tiene. Eh, Así que bueno, obviamente
Mi libro es un libro que tiene una intención más, podríamos decir, más erudita, en el sentido de explorar una historia de las ideas sobre lo indígena que anuda a intelectuales que se han corrido del discurso hegemónico sin por esto garantizarnos que van a ser contrahegemónicos, ¿no? Ujú, Este, y bueno, otros capítulos de la historia de las ideas tendrán que abordar la continuidad de esto para pensar también las posibilidades, el horizonte que se abre en el presente. En mis clases sí exploro de algún modo la literatura testimonial como una verdadera superación ujú. de este tipo de miradas letradas que continúan siendo tutelares, mediadoras, jerarquizantes, a veces arqueologizantes, ¿no? Por esta especie de compulsión o de seducción grande que ha ejercido pensar pasados gloriosos para el mundo indígena como claves de legitimación de los indígenas. Eh, Así que bueno, por ahí iría la discusión y el desafío de trabajo, Ujú. ¿no? Para el futuro. Sí, de verdad que yo te agradezco enormemente, Alejandra, porque es muy significativo tu trabajo, igual que el de Carlos, digo, en el sentido de que todavía no terminé de leer ni el de Carlos ni el tuyo, porque tomo uno, agarro el otro, ¿no? Pero de algún modo lo que he registrado son tantos modos de llamar a nuestra América, América Latina, Latinoamérica, Hispanoamérica, Indoamérica, Panamérica. Y lo que me hace ruido es que en todos los casos esta nominación tiene mucho que ver con de algún modo, la penetración de el mundo eurocéntrico, ¿no? Independiente digo, dependemos de España, dependemos de Europa, dependemos de Estados Unidos en cualquiera de los sentidos, digo, intelectualmente, económicamente, financieramente, literariamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces la idea es, digo, y por eso creo, a diferencia tuya, que tu trabajo es para incorporar en una materia y trabajarlo a fondo. Digo, en ese sentido lo veo como prospectivo, ¿no? Em, y entonces de Sí, yo ese me lugar. refería, perdón, me refería más que nada a que el libro no tiene una intención, digamos, de fijar un programa de políticas culturales, ¿no? O Ajá, sea, esto lo excede más allá de que la temática me preocupa, me interesa ujú, y todo el tiempo está presente, pero como dándole marco al libro, no es el objetivo del ok, libro. El objetivo del libro es más modesto en el sentido de que se mantiene en la línea de examinar voces que pensaron lo indígena desde disidencias respecto al discurso más eurocéntrico, ¿no? Perdón, eurocentrismo que además es muchas veces argentinocentrismo, es decir, sí, algo interesante de sí, la matriz hegemónica en Argentina ha sido pensar la Argentina como una suerte de excepción en un contexto marcado por problemas étnicos y raciales claves, ¿no? ujú, En el caso de los países como Brasil o el Caribe, la fuerte presencia de una población negra y mulata vivenciada como un escollo para la plena occidentalización o la plena implantación de una modernidad capitalista y algo semejante para los países del mundo andino desde Perú, Bolivia, Ecuador hasta, por supuesto, México, en donde la fuerte presencia de las poblaciones indígenas y mestizas operaba también como un escollo que ponía en peligro, ¿no? La plena modernización de ujú, estos países. Frente a esto, los diagnósticos de muchos autores argentinos, sobre todo entre fines del 19 y comienzos del 20, ha sido el pensar una Argentina con una inmigración exitosa sí, que por lo tanto garantizaba la condición de faro de la Argentina ujú, frente al resto de los países para guiarlos hacia una occidentalización o europeización, ¿no? Por eso acá insisto
me parece tan emblemática la posición de ingenieros en su sociología argentina. Incluso vos hoy mencionabas Archivos de Psiquiatría y Criminología, la revista que dirigió Ingenieros, que Sí, dio lugar a que yo armara un libro sobre este tema. También uno puede rastrear ahí esa voluntad de pensar la Argentina como un modelo clave para traccionar el resto de América Latina hacia su europeización. Cuando, por el contrario, estas voces que yo estudio en el libro van a apuntar de una manera directa o indirecta hacia una americanización de la Argentina, ¿no? A pensar la Argentina en todos los costados en donde se revelan vasos comunicantes étnicos, culturales, históricos, lingüísticos, que la religan sobre todo con el mundo andino, cuando no también con el mundo, digamos, guaranítico, ¿no? sí. Eh, eh, Sí, es muy interesante, ¿no? Esto de pensar esos caminos, ¿no? Eh, bueno, yo estoy enormemente agradecida por la oportunidad de, no, bueno, de igualmente, poder. igualmente para mí, un gusto y muy, muy agradecida de este diálogo. eh, yo diría que cierres, si querés, em, como te parezca adecuado cerrar este encuentro así muy casero, si se quiere, ¿no? Pero con, con mucha esperanza de poder llegar eh, a, a que nuestra tarea profesional se transforme en algo que nos dé que pensar, ¿no? Sobre todo en mi campo particular, que es el campo de la educación, ¿no? Y de la formación de docentes, que es, creo, donde más podría llegar a calar hondo la posibilidad de pensar de una manera distinta, ¿no? De pensar todo el trabajo que nuestros autores y nuestras autoras, bueno, autores en su mayoría, han trabajado respecto de legarnos esa mirada respecto de las poblaciones originarias, y no sé si tanto lo popular, que es por ahí algo mucho más cuyano que de otros autores, ¿no? Entonces, cerrá como un telón, ¿no? Bajar un telón como para volver a abrirlo en cualquier momento. Bien, yo creo que algo que les diría, sobre todo pensando en les lectores y les estudiantes universitarios, les diría que es necesario enriquecer los estudios decoloniales, porque si bien desde mi humilde punto de vista tienen una muy buena intención política y tienen también muy buenas reflexiones, a veces les falta un anclaje en la historia de las ideas argentinas y latinoamericanas. ¿Para qué? Para poder dar a luz aquellos autores, aquellos conceptos que fueron aportes fundamentales, pero quedaron deshilachados, se perdieron en el camino porque justamente nuestra condición de colonialidad ha producido, entre otros efectos, esta pérdida de los vasos comunicantes. Ujú. Entonces, cuando se presenten problemas, conceptos que los estudios decoloniales ponen en el tapete, bueno, que puedan hurgar un poco hacia atrás para reencontrar cómo esos conceptos fueron pensados, fueron reelaborados con otros términos, con otros marcos epistemológicos, tal vez, pero que seguramente ya fueron pensados. Voy a dar solo un ejemplo. La noción de fagocitación en Kush, que es central en América Profunda, Ujú. llama la atención el hecho de que Kush no haya citado, no haya podido, tal vez por desconocimiento, no haya podido revincularlo, por ejemplo, a la noción de antropofagia en el Sí, Manifiesto de Andrade. Antropófago de Osvaldo Andrade de 1928. Tampoco hace referencia o no dialoga suficientemente con ideas afines que están en Confines de Occidente de Bernardo Canal Feijó, publicado un poquito antes de América Profunda. Entonces, digo,
y sin ir más lejos, habría que agregar que ninguno cita la noción de transculturación de Fernando Ortiz, que había sido clave en el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar de 1940 en Cuba. Entonces, nos hace falta muchísimo trabajo para recomponer lazos, incluso porque es una tarea política, mostrar que hay producción teórica en América Latina en los años 1890 hasta 1960. Hay mucha producción teórica, solo que todavía no está ubicada en los lugares tradicionales de saberes disciplinares consolidados, porque todavía no están consolidados. Pero entonces es una tarea fundamental que podamos develar cuánta producción teórica para pensar problemas que hoy a los estudios decoloniales les preocupa están en estos autores del pasado que no han sido suficientemente exhumados con una lente, ¿no? Atenta a categorías, conceptos, problemas, temas que se vuelven fundamentales también hoy, ¿no? Creo que hay una tarea ahí que pendiente para enriquecer los estudios decoloniales con más conocimiento de nuestras propias raíces teóricas argentinas y latinoamericanas. Bueno, gracias Alejandra, impresionante, tenemos mucho para trabajar, entonces vamos a agradecer en este caso a la autora de su último texto, creo que es, si no me equivoco, En busca de la alteridad perdida, indigenismos y mestizajes en Argentina y América Latina entre fines del siglo XIX y la década de 1960. Da para muchos encuentros más. Agradecida, Alejandra. No, gracias a vos, Mónica, y bueno, mucha suerte también con el emprendimiento de este espacio del canal. Gracias.